el más fraterno de los saludos. El Señor los bendiga y los guarde. Este es Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Vamos a hablar de un proceso que es muy importante para todos ustedes y que a veces la gente por descuido no lo tramita y sale sufriendo las consecuencias de su omisión o su negligencia. Vamos a hablar de un proceso que se llama el proceso divisorio o el proceso de venta de bien común. Qué importante entender, estimados televidentes, que ese proceso toca con todos ustedes. ¿Por qué motivo? ¿Por qué causa? Porque por las circunstancias de la vida negocial, de la vida en comunidad, por las circunstancias de llegar a ser herederos, ustedes tienen que tomar una decisión: dividir un patrimonio que ha quedado para un grupo de comuneros, hacer una partición sucesoral y efectivamente entrar en el goce y disfrute de la porción o de la parte que le correspondió. Si no es posible hacer la división material, porque hay cosas que se pueden dividir materialmente, como el dinero. Por ejemplo, habían 4 herederos y 1.000 millones de pesos, entonces les toca de 250 millones de pesos. Pero si no es posible la división, ningún comunero está en la obligación de soportar la indivisión. Nadie está obligado a permanecer en comunidad en relación con los bienes. De tal manera, estimados televidentes, que esa omisión, el no entrar en el goce y disfrute de los bienes, pone en peligro el derecho mismo. ¿Por qué razón? Porque regularmente cuando termina un proceso sucesoral, los bienes de la sucesión que no se adjudicaron o que se adjudicaron pero que sus adjudicatarios no entraron en posesión de esos bienes adjudicados, corren el riesgo de perderlos. ¿Por qué? Porque no entraron en posesión. Y no entrar en posesión implica que otra persona va a tener los bienes, ya sea como mero tenedor o como poseedor, o un tenedor poseyendo a nombre de otro, que no es usted que debería estar ejerciendo la posesión. Es por esa razón que es importante que ustedes conozcan y entiendan que existe el proceso de venta de bien común o el proceso divisorio. La única manera como no prospera la división material es cuando existe un pacto de indivisión. Voy a poner un ejemplo. Resulta que un padre tiene una finca y la finca, un padre de familia, tiene una finca y la finca es un proyecto económico que tiene varios lagos, y el padre le dice a sus herederos: mire, ustedes van a estar en indivisión, pero se lo dice a través de una escritura pública, y esos herederos acogen ese pacto de indivisión.
o en un contrato donde se compró una cosa en común, se pacta como una de las cláusulas del contrato el pacto de indivisión. Entonces, en esos casos, si hay un demandante de venta de bien común o de división, se puede excepcionar por parte del demandado. Y excepcionar es que en la contestación de la demanda se presenta por parte de la parte pasiva, que así se llama la parte demandada, lo que se denomina una excepción de pacto de indivisión. Y entonces el juez se va a pronunciar sobre eso. Y entonces el juez va a examinar el pacto de indivisión y va a ver si procede ese pacto de indivisión. Entonces, si los comuneros, alguno de ellos, cualquiera de ellos que no esté de acuerdo en permanecer en comunidad, exige la partición o exige la venta del bien común, hay que vender. Son muchas las sucesiones que están en indivisión. Y a veces pasa que el heredero más vivo se queda en el inmueble y luego alega pertenencia, luego alega prescripción adquisitiva del derecho y que extingue el derecho de los demás. Esa es una razón para entender la importancia del proceso divisorio y del proceso de venta de bien común. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las partes que quieren la venta del bien común o la división del mismo? En primer lugar, ellos deben presentar el título donde aparecen todos los comuneros, el título de la propiedad. Significa que deben presentar la escritura pública, la sentencia judicial, la resolución y además acompañando eso con el certificado de tradición o el registro del último acto jurídico donde se declara la existencia de una comunidad sobre un bien determinado. Ese es un requisito sine qua non. En segundo lugar, los que demandan la división deberán presentar conjuntamente con la demanda una pericia consistente en una valoración en el avalúo comercial del bien cuya división se pretende, o cuya partición se pretende, o cuya venta se pretende. Porque recuerden que les estoy diciendo de manera clara que hay bienes que son indivisibles, que no se pueden dividir. Entonces, si no se pueden dividir, si jurídicamente es imposible su división, entonces hay que iniciar el proceso de venta de bien común. Ese proceso de venta de bien común es la respuesta y la solución al conflicto de la indivisión. Cuando termina el proceso sucesoral, por ejemplo, los herederos que reciben una comunidad de bienes, esos herederos tienen la facultad de pedir la división. ¿Por qué? Porque los más vivos o el más vivo es la persona que va a disfrutar de los bienes y finalmente esa persona que está disfrutando de los bienes ante el silencio, ante el aguante de su pariente, pues puede llegar en un momento determinado a perder los derechos sobre el bien. Recuerden ustedes que hay prescripciones
de bienes de interés social cuyo tiempo para que se dé es apenas de 5 años. Y esto es muy grave, porque hay muchos bienes de interés social, y si han hecho una sucesión en un bien de interés social, entonces después de 5 años, si los poseedores, si los adjudicatarios no están ejerciendo la posesión de esos derechos, pueden llegar a perderlo. En materia del derecho comercial, oigan los comerciantes que me están oyendo, procede la extinción del derecho de las cuotas sociales si no se ejercen las obligaciones y los derechos que se tienen como accionario, como accionista. Si no se ejercen en el tiempo establecido en la ley, pues se puede alegar la prescripción extintiva del derecho de las cuotas partes o de las acciones. Ahora bien, cuando el dueño de las acciones fallece, vienen los herederos, y los herederos tienen que cumplir con unas obligaciones establecidas en la ley, como es, por ejemplo, si quedó en comunidad esos derechos accionarios, ellos tienen que nombrar un representante de los adjudicatarios. No basta con inscribir en la oficina de la Cámara de Comercio pertinente el resultado de la sentencia donde se hizo la partición y quedaron las acciones o las cuotas sociales distribuidas entre comuneros. No basta con eso. Los accionistas o los socios que no ejercen sus deberes como accionistas o como socios en cuanto a sus obligaciones y responsabilidades, pasados 3 años se les pueden extinguir los derechos por prescripción extintiva del derecho, por inacción. Suficiente jurisprudencia ha emanado de la Superintendencia de Sociedades en ese sentido. He allí la importancia, estimados televidentes, que cuando hay una cosa común, cuando terminó una sucesión y ahí se constituyó una comunidad, usted entre en ejercicio de los derechos que como adjudicatario le corresponde. Así sea en una sociedad de carácter comercial, o así sea en la sucesión de un bien inmueble donde usted fue nombrado heredero y hay varios comuneros. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta en relación con el proceso de venta de bien común? Les decía, estimados televidentes, que cualquiera de los comuneros podrá demandar la venta de bien común, pero oigan bien, no podrá excluir a ninguno de los comuneros y los comunitarios, no los podrá excluir. Tendrá que conformar el litisconsorcio necesario, porque cualquier decisión que se tome con respecto a la venta del bien afecta a quien no fue notificado de la demanda. Por ende, la parte actora, que así se llama quien no quiere permanecer en comunidad, deberá notificar personalmente a todos los comuneros. Suele ocurrir que uno de los herederos dice: yo no quiero que vendan el bien, porque ese bien tiene mucho significado para mí. No lo vendan. Pues si no quieren que lo vendan, compren los derechos de quien quiere vender. Esa es la solución. Si hay alguien que está empecinado, obstinado con vender uno de los bienes o un bien inmueble,
que fue adjudicado en comunidad dentro de un proceso sucesoral, pues cómprele los derechos. Y así se quita el problema y usted puede seguir detentando los derechos sobre ese bien, de pronto con los otros comuneros que sí quieran que permanezca ese bien en el patrimonio de sus familias. Y eso sí, todos los comuneros deben ejercer la posesión con actos demostrativos de la posesión misma. Si se trata de derechos accionarios o de cuotas, ya saben que tienen que nombrar un administrador, un representante de los derechos de los adjudicatarios, para que participen en las asambleas, para que hagan valer esos derechos de cuota. Si no lo hacen, podrán extinguirse sus derechos. Y aquí les estoy hablando, cuando estoy hablando de venta de bien común, también les estoy hablando de el derecho comercial, porque hablo de sociedades, cuando hay adjudicaciones en comunidad. Les estoy hablando de derecho civil y agrario, cuando hay adjudicaciones de bienes en común y proindiviso. Y para que no haya problema en los que se pueden dividir, si se pueden dividir, pues hay que proceder como establece la ley. Para eso hay topografía, para eso está el IGA, para eso está la métrica, para eso están los avalúos. Entonces, si es una gran finca y ustedes no quieren que la finca se venda o se venda toda, pues ustedes tienen las posibilidades para ejercitar esos derechos a través de los mecanismos que la misma ley les otorga. Cuando no se conforma el litisconsorcio necesario, el litisconsorcio es una figura, una institución muy importante del derecho procesal que se vincula muchísimo con derechos y principios de carácter fundamental, con derechos y principios de carácter constitucional asociados a la figura del debido proceso. Y el debido proceso indica que la parte pasiva debe existir en la relación jurídica procesal, pero existiendo la parte pasiva se debe vincular a todos los que se afecten con la decisión jurisdiccional o con una decisión administrativa que afecte a los comuneros. Y entonces hay que conformar el litisconsorcio necesario. ¿Y cómo se conforma ese litisconsorcio necesario? Pues contándole al juez, diciéndole al juez que estas personas tienen que hacer parte de la relación jurídico-procesal en calidad de demandados o parte pasiva. ¿Para qué? Para que se los notifique personalmente y puedan ejercer el derecho de contradicción, puedan ejercer el derecho de la defensa, puedan ejercer los demás derechos asociados al acceso a la administración de justicia. De lo contrario, esas personas pueden estar siendo víctimas de vulneraciones a sus derechos fundamentales. Y esas decisiones que se toman con vulneración de derechos fundamentales son susceptibles de revisión, susceptibles de nulidad, susceptibles de saneamiento. Y entonces las personas interesadas podrán acudir a la jurisdicción denunciando la violación de sus derechos fundamentales al acceso, a la contradicción, al derecho de defensa, al debido proceso, y por supuesto que va a generarse una decisión que ordene rehacer todo el proceso o declare o decrete la nulidad de todo lo actuado. Esto es justicia para todos.
con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Significa eso que en todos los procesos la parte demandante deberá procurar notificar personalmente o por aviso o por emplazamiento, usando el correo electrónico, usando el mecanismo de WhatsApp, a través de las maneras y formas que compañías de correo hoy día ofertan para que la notificación sea válida y sea tenida como efectiva por parte del despacho. Porque si no se hace esa notificación, como se puede generar nulidad, violación a derechos fundamentales. Igualmente, la persona que omite o engaña al juez o da una información incorrecta para no notificar podría estar incurriendo en conductas de carácter penal o disciplinario. Así las cosas. Es muy importante que usted tenga en cuenta, estimado televidente, que existe justicia para todos con Gilmar Tafur y que podemos ayudarle en cualquier situación. Que si se tramitó una sucesión y no se llamó a todos los que tenía que llamarse, se ocultó la identidad de personas que podrían y debían intervenir en la sucesión. No se integró el litisconsorcio necesario. Lo mismo en tratándose de la venta de bien común o de la división. Se debe integrar siempre. También asociado a ese tema de el ejercicio de la posesión por parte de algunos herederos o algunos copropietarios. El otro comunero o sus herederos podrán pedirle una rendición de cuentas a quienes administran los bienes de la sucesión o a quienes están poseyendo los bienes de la sucesión o iniciar las correspondientes acciones reivindicatorias de dominio cuando se han declarado poseedores para impedir precisamente que se queden con los bienes en común. Importantísimo es el litisconsorcio necesario dentro de cualquiera de los procesos a que he hecho referencia. Justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados es un equipo legal de gran categoría donde hay profesionales expertos en las diferentes áreas del conocimiento jurídico legal, donde hay profesionales expertos en litigio estratégico, en litigio del derecho civil y agrario, el litigio de familia, con un excelente equipo de peritos y expertos en los temas asociados a las relaciones de carácter familiar y penal familiar y que tienen que ver con asuntos de adolescentes. También les decía que en el campo del derecho civil y agrario también tenemos peritos, expertos, topógrafos, ingenieros de tierras que nos pueden dar muchas luces con sus experticias y conocimientos especializados en las diferentes áreas del conocimiento que tiene que ver con esa materia, la materia agraria, pero también la materia del derecho de la familia. También en el tema del derecho laboral, contamos con médicos laborales como el doctor Harold Rosero y la doctora Juliet Rosero y otros profesionales de la medicina del trabajo. En el derecho laboral
Contamos con expertos y expertas en el tema pensional, en el tema de la transición, en el tema de las pensiones de vejez, en las pensiones de sobrevivencia, cuando hay conflicto entre las esposas y compañeras permanentes, con una reacción técnico-jurídica de alta calidad, de un excelente quilotaje de razonamiento y de jurisprudencia en la más estricta y elevada interpretación para persuadir a la jurisdicción en cualquiera de sus instancias sobre el derecho que tiene este ciudadano o ciudadana a obtener un reconocimiento pensional. Algo muy interesante, el derecho laboral administrativo. El derecho laboral administrativo. Un saludo fraternal para el profesor Luis Arias, que es docente de Buenaventura, que está pendiente de este programa. Tanta gente en la costa pacífica colombiana que nos está viendo, en el centro del Valle del Cauca, en esta ciudad de Cali. Más de 1 millón de televidentes potenciales tenemos en el canal más importante en la opinión pública, generador de opinión pública, que es el Canal C. Es toda una institución en los medios de comunicación del Valle del Cauca y del occidente del país en general. En el área del derecho penal, ahí hemos podido ayudar. Un saludo fraternal a todos los residentes, las personas que se encuentran en las cárceles de Colombia, en las cárceles del occidente colombiano, con un equipo de abogados penalistas que siempre cuentan con mi auxilio y mi asistencia en esa materia tan importante que es el derecho convencional, el derecho constitucional y el derecho penal también, que es una de las áreas del derecho público. El derecho internacional de los derechos humanos. Esa área del derecho penal es un área muy importante, tanto para ejercer la defensa de las víctimas, como también para ejercer la defensa del procesado. Es decir, nuestros equipos de profesionales del derecho están muy preparados y contamos con expertos, peritos, investigadores criminalísticos que les pueden ayudar con su conocimiento científico a presentar una prueba razonada para armar una teoría de su caso que corresponda a la más efectiva defensa de sus intereses. Esto es Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Y nos gozamos y nos alegramos en la bondad de nuestro Dios. Esta mañana estuve despidiendo una de nuestras televidentes y oyentes y amiga y clientes desde hace más de 32 años, Ligia González, en el municipio de Florida. Un saludo a su familia, que tiene mucho pesar, pero esta dama, una dama muy creyente en el Señor, ella con toda certeza está en los brazos del Altísimo, ya ha descansado. Y pues lo único que hay que decirle a la gente es: mire, los que confían en el Señor, ellos tienen la gracia de Dios, y si le han entregado sus vidas, tienen la salvación eterna. Justicia para Todos también es derecho arbitral. Tenemos los expertos en arbitraje,
Es decir, tenemos árbitros que pueden representar a sus intereses cuando se trata de asuntos donde hay pacto compromisorio, pacto arbitral. Y entonces, si hay un pacto arbitral, usted debe buscar juristas que litiguen de manera estratégica y que conozcan la normatividad arbitral y que puedan litigar de manera estratégica en la defensa de sus intereses, porque en muchos casos, en muchos contratos, en muchos convenios, sobre todo en materia de derecho comercial, se acude en el contrato al pacto arbitral. Significa que toda diferencia que exista entre los contratantes será dirimida a través de árbitros. Hay mucha gente que firma el pacto arbitral, pero no entiende las implicaciones. Entonces, cuando hay un pacto arbitral, usted no puede acudir directamente a la jurisdicción, sino que usted tiene que someterse al arbitramiento. Y entonces se producirá un laudo arbitral que es equivalente a una sentencia. Como cuando les decía a ustedes que mucho cuidado de someterse de manera precipitada, oigan bien, sin un razonamiento lógico de las consecuencias a la jurisdicción de paz. Usted no puede hacerlo así nomás, porque eso puede tener consecuencias muy graves para usted. Y usted debe tener una muy buena asesoría antes de decir sí me someto a la jurisdicción de paz. Para someterme a la jurisdicción de paz, déjeme consultar con expertos, con abogados que conozcan del tema que se plantea. Usted no puede precipitarse. ¿Por qué? Porque si usted se somete a esa jurisdicción, el fallo que se produce no es en derecho. Se dice que es en equidad, pero eso en equidad puede ser cualquier cosa, que de pronto no represente ni el derecho ni la justicia. Y usted, después de que se sometió, ese fallo, esa decisión del juez de paz, es obligatoria y usted la tiene que acatar. Por eso usted tiene la posibilidad de decir, no me someto a la jurisdicción de paz, me someto a la jurisdicción ordinaria. O déjeme, yo consulto con mis asesores, con mi equipo de abogados, a ver si me conviene someterme a esta jurisdicción, si debo someterme a esta jurisdicción, qué riesgos corro. Entonces, volvamos al tema con el que abrimos este programa, la venta de bien común. Si usted no tiene comuneros idóneos para permanecer en comunidad, no permanezca en comunidad. Entre otras cosas porque le va a traer graves problemas a su prole, a su descendencia. Es que una cosa es el querer de alguien de hacer o permanecer en una comunidad y otra cosa es cuando usted tiene descendencia. Eso es una cosa delicada, para que evite usted problemas de extinción de los derechos por no ejercitar esos derechos de posesión. Conocimos el caso de alguien que era heredera. Escuchen este caso, fue un caso muy triste. Aquí en esta ciudad, una señora era heredera. Y la señora entró en posesión de los bienes de la herencia. Y los bienes de la herencia era un edificio. Y empezó a pasar el tiempo y los años. Y resulta de que
con el tiempo pasado, luego los hermanos de ella se quedaron quietos, callados, no hicieron nada, pero luego aparecieron los sobrinos, que eran hijos de sus hermanas, y empezaron a decirle: nos entrega o la matamos. Y la señora había iniciado su juicio de pertenencia, de prescripción. Y esa amenaza de muerte venía de un poco de lugares, porque todos los sobrinos se levantaron. ¿Dónde está la culpa? La culpa está en esos papás que fueron pusilánimes y que no pusieron las cosas a derecho en el tiempo que era. Después que salió la sentencia, la señora apareció muerta. Entonces usted evítese esos problemas tan tristes. Haga lo que tiene que hacer. Si una distribución sucesoral y los bienes quedaron en comunidad, es decir, la casa quedó para 7, pues caramba, una venta de bien común de inmediato, ese proceso es muy importante, es bien importante y evita sucesos como el que les acabo de contar. En estos mismos instantes estamos llevando un proceso de una muy importante empresa de la ciudad de Cali con mi equipo de abogados comercialistas. Y se murieron los fundadores de la empresa, los viejos. Y se quedó uno solo al frente de eso trabajando. Y los demás se hicieron los herederos. Es decir, sabían que tenían un poco de bienes, pero también que había un negocio que producía mucha plata. Cuando ya se despertaron, estos herederos empezaron a consultarle a la Superintendencia de Sociedades. Y la Superintendencia de Sociedades les dijo lo que yo les dije hace un momento, les dijo: ustedes no han actuado bien, han pasado más de 20 años y no nombraron un administrador de los adjudicatarios. Y por supuesto habían inscrito la sentencia de sucesión en la Cámara de Comercio, pero no habían nombrado un administrador que representara a todos los adjudicatarios. Y entonces, como no lo nombraron, no pudieron hacer deliberaciones, no pudieron cumplir con los deberes de los socios. Y por lo tanto, cuando fueron a reclamar estos herederos, trajeron abogados comercialistas de Bogotá que les cobraron una infinidad de dinero. Y nosotros, con mi equipo, representamos a este señor que entró en posesión y que además administró y que ha llevado la carga solo, porque estos vinieron a reclamar cuando ya la empresa se ha sostenido sola con ese único heredero que asumió lo que tenía que asumir, y han pasado más de 20 años y sostuvo la empresa y la hizo crecer 6 veces. Estos ya aparecieron a reclamar y a pedir rendición de cuenta después de 20 años. ¿Están locos? Y se trajeron una banda gigantesca de abogados muy prestigiosos de Bogotá. Pero mire, muy sencillo. Dejaron extinguir el tiempo porque no hicieron lo que tenían que hacer: entrar a poseer y a ejercitar los deberes del socio en la sociedad, cualquiera que fuere ella. Les pongo esos ejemplos para que ustedes se den cuenta de la importancia de lo que les estoy relatando, relacionando e instruyendo esta tarde. Es fascinante el derecho, pero el derecho hay que ejercitarlo, el derecho hay que consultarlo, tenemos que asesorarnos, preguntarle a los expertos, a los especialistas, a los maestros del derecho, porque si no metemos la quimba. Porque si no, nos equivocamos y le dejamos unos problemas gravísimos a nuestros herederos. No, hay que hacer lo que toca
cuando toca y no cuando yo diga que lo voy a hacer, porque lo puedo hacer fuera del tiempo. Tiene que ser cuando toca, donde toca además. Entonces, estimados televidentes, he allí la importancia de ejercitar los derechos de poseedor en la cosa común. Que si usted no puede, porque no lo dejan, porque la hermana más viva se quedó viviendo allá y luego va a alegar posesión y luego vienen los hijos y usted se le va a armar, los hijos de su hermana o su hermano, se le va a armar una gironda, una cosa horrible. Es muy importante, estimados televidentes, que si usted está en esa situación, busque inmediatamente consejo legal. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. En pantalla hay unos teléfonos que les son de gran bendición. 315-528-1453. 315-528-1453. Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Y el teléfono 884-3306. Podemos ayudarle, podemos bendecirle. Más de 15 profesionales del derecho expertos en cada área. Ganadores, serios, responsables, estudiosos. Que es un requisito que debe cumplir quien vaya a representar sus intereses. También en materia de derecho administrativo, demandas contra el Estado, tenemos los mejores abogados especialistas en derecho administrativo y son muchos los casos que hemos sacado adelante, pero muchos, donde el Estado tiene responsabilidad por situaciones extracontractuales, donde hemos solicitado la reparación directa, donde hemos alegado la falla en el servicio y el Estado ha tenido que responder en derecho administrativo contractual, también en el tema del derecho electoral, pedir las nulidades de elecciones mal hechas o de personas que han violado esas inhabilidades que establece la ley para acceder a una posición de carácter electoral. Tenemos el equipo de estudiosos, gente muy estudiosa, es gente que estudia y que sabe operar con esos razonamientos después del estudio y el conocimiento del derecho internacional aplicable a nuestro derecho, del derecho convencional, del derecho constitucional, del derecho, bueno, en derecho administrativo tenemos mucha fortaleza, demandas contra el Estado, demandas administrativas laborales, demandas de reparación directa, listos para ayudarles. En esos teléfonos que aparecen en pantalla, en cualquier lugar del país donde usted se encuentre. Tenemos cómo ayudarles en el centro del país, en Bogotá, en Medellín, en el eje cafetero, en la costa Caribe y en el occidente colombiano, Cali, Popayán, Pasto. Un equipo muy bueno en los temas de derecho penal para adolescentes también. Toda la gama de las diferentes áreas del conocimiento legal las abarcamos con mucho sigilo, respeto y talento. Un talento humano y un talento de peritos, de investigadores que nos ayudan
de manera estratégica a sacar adelante sus justas causas. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley no nos sirve de excusa. Y estábamos hablando de litis consorcio necesarias. Es una manera de integrar a la parte pasiva, pero también la parte activa puede estar en litis consorcio necesario. Y hay una figura muy interesante que se llama de participación de terceros, que se llama el tercero ad excludendum, que debe ser integrado a la relación jurídico-procesal cuando se sabe de su existencia por parte del despacho o una de las partes que actúe dentro del proceso. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces se pasa por alto y al final se genera una nulidad. Es importante, estimados televidentes, que entendamos cómo el proceso en su dinámica nos debe llevar a procurar cooperación con la justicia y que se haga justicia. Y cada parte va a hacer lo que le toca, pero debe haber un principio en desarrollo, un principio dinámico que se llama el principio de la lealtad procesal. Y lealtad procesal es enunciar las direcciones correctas de las partes, notificar a las partes, no obviar, no omitir esas notificaciones, porque perdemos. Quien lo hace, pierde. Si alguien está poseyendo un bien común, usted debe impedir que se cumplan los pasos de prescripción e iniciar el proceso reivindicatorio que corresponda. Antes de que se le declare una extinción del derecho de dominio, por prescripción extintiva del derecho. Antes de que esto ocurra, si se tramitó la sucesión y el bien quedó en común, entonces inicie usted la venta de bien común. Si usted compró una propiedad con un socio, hizo una sociedad para comprar un bien inmueble, si usted no está poseyendo, usted sea diligente y haga lo que tiene que hacer. Pida rendición de cuentas. Inicie el juicio reivindicatorio si le toca, o inicie la venta del bien común. El programa de hoy ha sido de una gran utilidad, porque le va a abrir los ojos a muchísima gente que está viviendo esta situación. Son muchas personas las que uno escucha, que dicen, no, es que mi hermana menor dijo que ella era la que cuidaba a mi mamá se murió y entonces ella se quedó con la casa, pero me duele mucho. Y ahora mis hijos están bravos. No permita que las cosas lleguen hasta esa dimensión. No lo permita, por favor. Usted lo que tiene que hacer es actuar el derecho de inmediato. Y para eso está Gilmar Tafur y sus abogados asociados. El Señor los bendiga, los guarde y los llene de su paz. Parece que el tiempo, esta hora ya pasó, pero estamos felices de poderles orientar porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Haga lo que tiene que hacer: venta de bien común, división de comunidades, rendición de cuentas o reivindicatorios de dominio. El Señor Jesucristo los bendiga y los guarde a todos. Bendiciones mil. Les habló Gilmar Tafur.